Estamos todos ahí, hermanos. Gálatas capítulo 4, los versículos 1 al 11. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y queremos pedirte como siempre que nos guíes, que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, comprensión de tu palabra, que podamos recibirla y ponerla por práctica y sobre todo que podamos ver más de tu redención, de tu gracia, Señor Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Les invito también a que pongamos nuestros celulares en silencio, que no haya ninguna interrupción al escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, continuamos la exposición de la palabra de Dios en el libro de Gálatas de manera consecutiva. Como hemos visto, Pablo escribe a los creyentes en Galacia para librarles del error de los judaizantes que estaban enseñando a la iglesia que para ser salvos, además de creer en Cristo, era necesario añadir todo el cumplimiento de la ley y los ritos del judaísmo, como la circuncisión, los días de fiesta, algunas leyes dietéticas. Entonces Pablo tiene que presentar una defensa de este evangelio de gracia, y en los últimos domingos vimos que hay un solo evangelio, que lo predicado por el apóstol Pablo no era un mensaje de hombre, sino que lo había recibido del Señor Jesucristo. Vimos como Pablo y otros líderes de renombre trataron de manera oficial este asunto en el concilio de Jerusalén, y todos estuvieron en unidad en el mismo evangelio. Vimos también como Pablo reprendió a Pedro y Bernabé porque, aunque tenían clara esta doctrina, en la práctica no estaban caminando en la rectitud del evangelio. Y por último, en el capítulo 3, vimos el ejemplo de Abraham, donde Pablo expuso que la vida cristiana de principio a fin es por la gracia de Dios. Y en el último sermón vimos la relación que existe entre la ley y el evangelio. La promesa hecha a Abraham es superior a la ley. La ley no contradice, no anula la promesa, sino que está a favor de la promesa. Y el día de hoy vamos a seguir con el mismo contexto. Esta vez Pablo aquí contrasta nuestra condición en el pasado, bajo los llamados rudimentos del mundo y la religión, con nuestra nueva identidad al ser adoptados, al ser hechos herederos. Los judaizantes habían implantado hábilmente la idea que para ser hijos de Dios era necesario permanecer cumpliendo los mandamientos, las tradiciones del judaísmo, más creer en Cristo. O sea, Cristo para ellos no era suficiente para ser hijos de Dios. Ellos pensaban que incluso nacían siendo hijos por sangre, y permanecían siendo hijos si guardaban todo el yugo de la ley y eran circuncidados. Ellos tenían como padre a Abraham, ¿no? Los gentiles, para hacerse hijos, debían hacerse judíos para ser cristianos, pero aunque se circuncidaran, siempre seguían siendo inferiores.
Pero el Evangelio enseña otra cosa, como vemos aquí. No podemos hacernos hijos y herederos por nuestra cuenta. No podemos guardar perfectamente la ley. Éramos más bien hijos de ira, estábamos más bien esclavizados. Esa es la condición de toda la humanidad. Cristo, entonces, en el tiempo propicio, es enviado para redimirnos, asumiendo toda nuestra condición, cumpliendo perfectamente cada demanda y llevando nuestro castigo, y el propósito es nuestra adopción. Todo eso lo recibimos en base a lo que Cristo ganó en su vida, en su obra, donde pasamos de ser esclavos a ser hijos libres, con grandes y gloriosas riquezas como coherederos con Cristo. Cristo, nuestro hermano mayor, pagó el precio para incluirnos y traernos a ser familia. Él nos ha dado el acceso libre al Padre, nos ha dado el estatus de hijos y herederos. Y ahora por el Señor tenemos muchas bendiciones, el Espíritu Santo en nuestros corazones, que son las arras. Tenemos acceso al Padre con confianza, con cercanía, y en esa filiación el Espíritu confirma constantemente nuestra identidad como hijos de Dios. El argumento de Pablo es que nuestra identidad como conocidos por Dios y adoptados con Cristo es más que suficiente para librarnos de volver a esclavizarnos del antiguo sistema de obras, porque nuestra posición de amados, de hijos, no depende de nuestro cumplimiento, sino que le amamos porque Él nos amó primero, y somos hijos porque a Él le plació adoptarnos. No estamos ganándonos la posición de hijos ahora. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de la adopción. Un tema muy importante, muy central y de gran significado para nuestras vidas, hermanos. Y creo que todos hemos conocido esos contextos donde alguien adopta a un niño y lo hace partícipe de su familia con todos los privilegios y beneficios de ser un hijo, y inmediatamente ese niño cambia de posición ante la sociedad, ante el Estado. Ese niño ahora es un hijo con unos privilegios especiales. Y vemos, a veces ilustro eso en las películas, ese escenario donde hay varios niños que van a ser candidatos para ser adoptados, ¿no? Y entre esos hay uno que pues ha hecho todo tipo de daños y no lo quieren ya ni siquiera en el orfanato, pero la familia que va pues va a escoger, y escoge el mejor, ¿no? Escoge el mejor presentado, el más bonito de todos, el que socialmente se ve mejor, pero realmente nosotros no estábamos ni siquiera en el que menos calificaba, no estábamos ubicados ni siquiera como el más rebelde, el que había sido expulsado de todos los orfanatos. Nosotros estábamos completamente perdidos, alejados y bajo la paternidad del enemigo. Y Pablo dice aquí en el versículo 1 al 3, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo va a usar aquí el ejemplo de un padre y su hijo, donde el padre muere y su hijo es el heredero, pero por ser un niño no puede disponer de su herencia. El heredero entre los romanos está bajo tutores hasta los 14 años, y todavía incluso después hasta los 25 años está bajo el cuidado de unos administradores. En ese caso el niño o el muchacho es dueño y señor de todo, pero por su edad, por su inmadurez, no puede disponer de sus recursos ni asumir su autoridad, sino que él y todos sus bienes están bajo la administración de guardianes y mayordomos. El tiempo de recibir la herencia, el tiempo de ser libre de esa condición fue determinado previamente en vida por el Padre. Pero mientras eso pasa, el niño en ese estado no es diferente a un esclavo, es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, Pablo está aquí explicando nuestra situación antes de ser adoptados como hijos con todos los privilegios, pero está usando este ejemplo para mostrar nuestra condición anterior. Entonces, ¿por qué esta persona no puede recibir ya su herencia? Porque está bajo la autoridad de otros, está llamado a obedecerles, está en esclavitud, por así decirlo, no puede actuar por su cuenta y autoridad propia, debe sujetarse para complacer a sus tutores. No tiene acceso a sus recursos propios, sino depende de sus administradores y espera el momento de su liberación. Entonces, Pablo está comparando este ejemplo del padre y el niño con los creyentes. El versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Todas las personas, tanto judíos como gentiles, antes de conocer a Cristo, estaban en la condición de ese muchacho o niño. Estaban en esclavitud, bajo las formas, las enseñanzas del mundo para alcanzar la salvación. La autojusticia, la satisfacción por medio del cumplimiento o el abstenerse de cosas, comidas, ritos, los agüeros, las mismas oraciones largas, repetitivas, mantras, novenas, las diversas actividades religiosas, tradiciones, la misma incluso pasividad ante la religión nos hacían sentir cumplidores y aprobados. Pablo en Colosenses define lo que son los rudimentos del mundo. Colosenses 2 del 20 al 23 dice lo siguiente: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En el pueblo de Dios, como hemos visto, el mandamiento del Señor era bueno, la ley era buena, pero muchos empezaron a añadir reglas que iban adicionando a la ley y a las costumbres, mandamientos que incluso contradecían el verdadero sentido, el verdadero propósito de la ley. Y el enfoque se volvió cada vez más ritual externo que espiritual. Entonces, tanto judíos como gentiles, cuando estábamos sin Cristo, como niños en la analogía de Pablo, estábamos bajo los principios de cumplimiento y satisfacción por medio de acciones provenientes del judaísmo o del mundo para ganar la salvación. Y en esa condición éramos esclavos, porque por nuestra cuenta nunca podríamos alcanzar el cumplimiento o la aprobación de Dios. Antes estábamos más y más cargados, más ansiosos, más frustrados y sumergidos en el pecado, incluso con una falsa seguridad. Y Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pues esa era nuestra condición. Pablo inicialmente dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso cambió todo. La obra de Cristo estaba en el decreto eterno de Dios. Desde la eternidad de Dios estaba esto planeado. Hubo un pacto de redención antes de la fundación del mundo, donde fue acordado que el Hijo fuera cabeza y redentor de su pueblo elegido, y en su entrada al mundo sucede todo esto, el momento en el que el Señor lo había predeterminado en su infinita sabiduría. Como lo dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo estaba ya determinado desde antes, pero en el cumplimiento del tiempo, Él es enviado al mundo, Él es manifestado al mundo. No sabemos qué razones fueron consideradas para enviar al Salvador en ese momento preciso. Esas razones están en la sabiduría, en la voluntad de Dios, pero lo que sí sabemos es que Dios coordinó todas las cosas para eso. Él cumplió todos los detalles, todo lo que decía el Antiguo Testamento y estaba profetizado, se dio exactamente. El Señor intervino para que José recibiera a María como mujer. El Señor usó a Augusto César, un emperador pagano, para decretar el censo que direccionó a José y a María de Nazaret, donde vivían, para ir a Belén, la ciudad de sus antepasados, ser empadronados o censados ahí, y se cumplió así la profecía de Miqueas 5:2, que anunciaba su nacimiento en Belén de Judea. Y también Pablo dice que Dios envió a su Hijo, y esto claramente había sido profetizado en Salmos 2:7, donde dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesús, el Hijo, es Dios, de la misma sustancia del Padre. Él es el Hijo unigénito, el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios y su reino es eterno, como vemos en Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y como lo dice el autor de Hebreos, Él es constituido el heredero de todo, Hebreos 1:2. Pablo dice también que fue nacido de mujer. Él nació de la Virgen María, conforme lo anunciaba la Escritura, en Isaías 7:14, 700 años antes de su venida.
Se había anunciado, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Sabemos que Emmanuel es Dios con nosotros. El Señor es el segundo Adán, es la simiente de la mujer en Génesis 3:15, el descendiente o simiente de Abraham, el descendiente de David, como lo dice el mismo Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es el Hijo eterno de Dios que se hizo carne. El apóstol Juan en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo dice a Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Él fue engendrado y concebido en María del Espíritu Santo. Él, siendo completamente Dios, al entrar al mundo tomó esa naturaleza humana. Estuvo en el vientre de María, tuvo una gestación como cualquier niño y nació de una mujer, una virgen, una madre humana, y por eso tuvo una naturaleza humana, pero sin pecado. Él fue nuestro sustituto. Él pasó por la condición de todo ser humano al nacer para ser nuestro sustituto. Y Pablo dice también que fue nacido bajo la ley. Al hacerse semejante a los hombres, al tomar la apariencia humana, Él se puso en un estado de sujeción. Él vino para cumplir toda la ley. Él se sometió a las demandas y maldiciones de la ley. Quien es el Señor y el legislador, se puso bajo su propia ley y cumplió todas las obligaciones de la ley. También Él se sometió a todas las debilidades y limitaciones humanas, como la pobreza, el trabajo. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, cansancio, dolor, Él lloró, Él se angustió, Él se hizo obediente en toda su vida hasta sufrir una muerte cruel, una muerte vergonzosa. Soportó insultos, en eso, golpes, todas las agonías de la crucifixión. Y en Hebreo vemos que para ejecutar su oficio sacerdotal Él tenía que hacer esto. Para expiar los pecados Él tenía que ser completamente humano. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Era necesario que nuestro Redentor fuera Dios, para vivir una vida sin pecado, para soportar su propia ira, vencer la muerte y satisfacer la justicia de Dios. Pero era necesario también que fuera hombre, para ser nuestro sustituto perfecto, obedeciendo la ley y sufriendo en nuestro lugar. Versículo 5. Pablo además dice, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El tema de la adopción, redimir quiere decir pagar la demanda que exige la ley. Es el pago de un rescate. Se redime algo cuando se paga el valor total para tenerlo. Cristo nos redimió, nos rescató de la ley, porque la ley ejercía su dominio como un amo, y Cristo ha vencido para liberarnos de ese amo, pagando esa demanda de la ley. Pablo ya había hablado de la maldición de la ley en Gálatas 3:13, pero ¿cuál era la maldición de la ley? Era la sentencia de condenación sobre nosotros, porque no podemos cumplir la ley. El Señor pagó el precio completo por nuestro rescate, pero en eso Él hizo una sustitución. Nosotros estábamos completamente perdidos y Cristo era completamente santo, pero por esa sustitución Él ocupó nuestro lugar y llevó nuestra sentencia. La maldición de la ley que era sobre nosotros pasó a Él, y Él fue hecho por nosotros maldición. O sea, Él fue considerado como transgresor de la ley, merecedor de su castigo. Nuestro juicio, nuestra condenación se pusieron sobre Él. El inocente y santo fue hecho pecado, fue considerado merecedor de nuestro juicio. Entonces, en nuestra representación, Él es tratado como pecador. Él voluntariamente lleva todo el peso de nuestro pecado y es contado con los pecadores, y Él tiene que derramar su sangre, porque el concepto de redención implica un precio. Y Pedro dice en 1 de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Él tuvo que sufrir la cruz, para satisfacer esas demandas de la ley de Dios y para redimir a todos los que estaban viviendo bajo ese yugo de la ley,
como un pacto de obras. Porque estar bajo la ley implica vivir esclavizado de sus demandas para obtener aprobación y salvación. La redención de Cristo era el rescate de los suyos que estaban confinados bajo esa esclavitud de la ley. Entonces, aquí la comparación de Pablo con el heredero era muy propicia. Éramos como niños que estábamos bajo tutores o curadores o administradores, esclavos de la obediencia a mandatos y rudimentos del mundo, y anhelábamos el momento de nuestra libertad, pero no podíamos hacer nada para tenerla, solo podíamos esperar. Y no éramos incluso conscientes de nuestra condición, y menos del plan de Dios. Pero en el plan de Dios, los creyentes son pueblo de Dios destinados a gloriosas riquezas en Cristo. Y esto es muy importante, hermanos, pues eso quiere decir que la determinación de ser hijos estaba en el decreto eterno. Y éramos considerados como bajo el yugo de la ley, bajo la condición de pecado, como esos hijos pequeños esperando que la herencia llegara, que el momento en que se dieran los tiempos, como dice aquí Pablo a los Gálatas, en el tiempo, cuando Cristo viniera, pues se cumpliera todo lo necesario para que nosotros pudiéramos recibir la herencia. Y hay otra analogía en cuanto al testador que encontramos en Hebreos y que nos muestra la necesidad de la muerte de Cristo. Eso está en Hebreos 9, del 16 al 17, que dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. El testamento es redactado, pero solo va a cobrar validez después de la muerte de la persona. Si la persona está en vida, los beneficios o los beneficiarios del testamento no pueden tener esa herencia en ese momento. Cuando Dios dio la promesa a Abraham, Él estableció un pacto o un testamento con su pueblo. Él estaba dando a conocer su voluntad y señalando a Cristo que como garante cumpliría sus condiciones. Pero para que todo el contenido de este pacto se pudiera dar, primero Cristo, el testador, debía manifestarse y morir. Nosotros estábamos en espera de que viniera el testador. Como ya vimos en Gálatas 3, dice, bueno, los del Antiguo Testamento estaban en espera de que viniera el testador. Nosotros recibimos la herencia después. Como ya vimos, Cristo era la simiente, en Él se cumplen todas las promesas del pacto. Es por Cristo que la bendición de Abraham nos alcanza. Es por su obra completa, por su cumplimiento de las condiciones del pacto, que ahora tenemos la bendición. Cristo es quien fue sacrificado para garantizar esa herencia, para proveer esa salvación eterna. Y el propósito de ese cumplimiento y rescate era hacernos sus hijos. Era la adopción. Pablo dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el contexto grecorromano, un hombre rico sin hijos podía adoptar a uno de sus esclavos. Era una práctica común. Esa persona había sido esclava desde su nacimiento, pero ahora, al ser comprado, era libre y recibía todos los privilegios de ser un hijo. Ahora tiene una nueva posición legal, es un verdadero hijo. Entonces la adopción de la que hablamos aquí tiene mucho que ver. Se originó en la eternidad pasada junto con la elección. Eso está en Efesios 1 del 4 al 5. Ahí se originó, pero es recibida en el tiempo cuando creemos en el Señor Jesucristo. Esa adopción es antecedida por la justificación. Y al igual que el nuevo nacimiento y la justificación es un acto libre de la gracia de Dios y ocurre una vez y para siempre. También en la adopción hay un cambio de posición legal ante Dios. Pasamos de ser esclavos a ser hijos y a ser libres. De ser hijos de ira a ser hijos de Dios, como lo dice Pablo a los Efesios. Efesios 2, del 3 al 6. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, de niños a adultos pasamos porque recibimos las promesas del pacto, aunque todavía no se han manifestado la plenitud de todas esas promesas, y estamos en un ya
pero todavía no. En un ya, pero todavía no. Lo glorioso es que el Señor nos libera de la esclavitud y nos da los privilegios que Él compró en su obra, los privilegios que Él recibe por su cumplimiento perfecto de la ley en toda su vida y obra. El Señor nos libera de la maldición de la ley que nos esclavizaba y que nos impedía disfrutar de la libertad, pero no nos deja ahí, sino que nos da el estatus de hijos. Y no aplicábamos en ninguna manera para ser sus hijos. Hermanos, es una gran bendición, una gran riqueza que Dios nos haya hecho sus hijos. No todos son hijos de Dios. No nacemos como hijos de Dios. Pero esto es una bendición enorme. El Señor pudo solo habernos perdonado, pero a Él le plació hacernos familia, cercanos, hijos, hijas, y además suplirnos de innumerables bendiciones. Es por nuestro hermano mayor Jesucristo. Es a costa de su propia obra que nosotros ahora somos hijos. Dios miró la vida buena y justa del Hijo de Dios, vio su sacrificio por nosotros en la cruz para constituirnos hijos de Dios. Ahora somos vistos por Dios teniendo el cumplimiento y el galardón de su Hijo. Y somos tratados con todas las bendiciones y privilegios que tienen los hijos de Dios. Y una de esas grandes bendiciones, que es una promesa del nuevo pacto y se constituye como las primicias, las arras de esa herencia, es el Espíritu Santo. Pablo dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. En el Antiguo Testamento, como ustedes saben, hermanos, el acceso a Dios era lejano y externo. El sumo sacerdote entraba una vez al año a la presencia de Dios en el tabernáculo, al lugar santísimo, para ofrecer sangre del sacrificio. Pero ahora, viniendo Cristo, su Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. Todo eso hace referencia a las bendiciones mayores del nuevo pacto que fue anunciado en Jeremías 31, del 33 al 34. El Señor en su obra cumplió todas esas demandas y abrió un camino nuevo y vivo al Padre, como dice Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Solo a través del cuerpo de Cristo, su obra, podemos entrar en ese lugar santísimo y tener profunda comunión. Jesús inauguró ese camino nuevo y vivo. Ahora podemos acercarnos con libertad directamente, en cualquier momento. Pero aún más, podemos ir a Dios como un niño pequeñito en dependencia de su Padre. Y aquí vemos esa obra de filiación donde el Espíritu Santo nos ayuda. Dios envió a su Hijo y también a su Espíritu. Noten ustedes aquí las dos cosas. Primero dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Ahora Dios envía a su Espíritu por su Hijo. El Espíritu viene a nuestros corazones. El corazón comprende el centro y ser interno del hombre y somos hechos templo suyo. Como dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el antiguo pacto, aunque la obra del Espíritu en la salvación era la misma, el Espíritu no habitaba permanentemente en los creyentes. Ahora el Espíritu vive en nosotros y por el Espíritu ahora clamamos ese Abba Padre. Abba Padre es un término usado por un niño pequeño, un niño dependiente que se dirige a su padre. Pero importantísimo esto, y es que también es el término que usó Jesús, el Hijo de Dios, al dirigirse al Padre en angustia. En Marcos 14:36 decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y eso tiene un significado muy grande. Hermanos, esto quiere decir que nosotros tenemos el mismo acceso que tiene Jesús como Hijo al Padre. Entonces podemos venir a nuestro Dios en oración con toda libertad, en todo momento y con toda seguridad de ser escuchados y atendidos. La obra del Espíritu se muestra en la experiencia misma de venir en oración y depender de Él en todo. Y lo que vemos aquí es que ahora por Cristo mismo tenemos ese acceso. Podemos hacerlo hoy mismo y toda la semana, cada día, cada momento, y somos oídos con confianza e independencia. Y también vemos que no sabemos cómo orar incluso, pero el Espíritu nos ayuda. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Recibimos asistencia del Espíritu Santo. Pero aún más, el Espíritu nos da seguridad de esa filiación de hijos. Romanos 8, 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí debemos detenernos para meditar en las implicaciones que tiene nuestro nuevo estatus de hijos. Porque lo que vemos es que ya somos hijos, que esa posición no puede ser revertida o disminuida, que no estamos tratando de mantenerla o ganarla con lo que hagamos, porque fue el Hijo el que consiguió ese estatus, y Dios sigue viendo la justicia de su Hijo y no la nuestra ahora, después de que creímos. Y esto debe darnos seguridad, debe darnos paz y debe darnos deseo por conocer más de nuestra identidad, por profundizar más en nuestra comunión. Vemos que como hijos tenemos el Espíritu, y al tener la influencia del Espíritu deseamos depender de Dios más y más en oración. No puede ser que queramos menos y menos depender de Dios. Si tenemos el Espíritu, el deseo por buscar al Señor, por estar en su presencia, va a ser constante. Constantemente vamos a ir a Él en la relación que tenemos de un hijo dependiente y su padre. Y además somos confirmados en la relación de hijos por su Espíritu. O sea, estamos confiados que somos especiales y diferentes al mundo. Somos hijos amados y no lo dejaremos de ser. Y Pablo dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Entonces, este estatus implica libertad. Es una declaración legal. Pasamos de ser esclavos a ser hijos. El que era esclavo del pecado y bajo la maldición de la ley fue liberado, y no por su cuenta, sino por Cristo. Entonces, como vimos en resumen, Dios ahora nos ve y trata en base a lo que ha hecho Jesús por nosotros. Recibimos acceso libre de Jesús al Padre, el mismo acceso que tiene Jesús al Padre. Recibimos el Espíritu. Tenemos plena confianza en su identidad. Somos hijos y no dejaremos de ser hijos. Entonces, no hay temor para alcanzar no hay temor porque no podemos alcanzar las demandas perfectamente, porque sabemos que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Ya Cristo lo hizo por nosotros, sino que venimos en dependencia y en confianza. No estamos ganándonos el lugar de hijos. Y tenemos la presencia del Espíritu Santo ayudándonos y confirmándonos. Y todo eso constituye nuestra libertad. Ahora aquí vale la pena detenernos para examinar que un creyente, siendo libre, por su mismo descuido de los medios dados por Dios, puede retornar al tiempo de esclavitud, como los Gálatas. Pasaron a ser adultos, de niños a adultos, ya sucedió la muerte del testador, reciben parte de la herencia, pero por su descuido, por no aprovechar lo que tienen, vuelven otra vez a la esclavitud y se deja de experimentar esa libertad que ya tienen en Cristo. Son mayores de edad, pero no están disfrutando de la libertad que tienen porque volvieron a la infancia. Son hijos, pero viven como huérfanos, funcionan en base a lo que puedan hacer para ser aceptados, en la autosuficiencia, en la búsqueda de aprobación, y se hacen esclavos del temor y la ansiedad. Y hermano, la exhortación para los Gálatas y aquí para nosotros es para no volver atrás, para no hacernos esclavos o vivir como huérfanos siendo hijos. Tenemos todo lo necesario para vivir esa vida cristiana, pero muchas veces estamos rechazando las provisiones que se nos han dado para refugiarnos en nuestras capacidades, en nuestro corazón engañoso, para depender de nuestro cumplimiento de la religión y no vivir en una relación cercana, plena con Dios. Y es la realidad, muchas veces no dependemos del Señor en medio de nuestras angustias, mucho menos lo hacemos en la dependencia y confianza de un niño. Necesitamos urgentemente profundizar en esas implicaciones de nuestra identidad. Necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios. Ahora, volviendo al versículo 7, vemos algo más, y es que al ser hijos somos herederos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los redimidos ahora tienen derecho a la herencia del Padre. Ya ha llegado el tiempo de salir de los curadores y administradores. Ahora tenemos herencia como coherederos con Cristo. Entonces tenemos el mismo acceso a Dios y tenemos la herencia con Cristo.
coherederos. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí notan ustedes? Todo es juntamente con Él. Ya vimos que como principio de esa herencia tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y también sabemos que cuando el Señor regrese recibiremos la plenitud de esa herencia, que es la vida eterna en su presencia, y hay una gran seguridad de esa herencia que se nos da en la palabra desde ahora. Romanos 8:32 dice lo siguiente, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Piense por un momento en esto. Su Hijo es el mayor regalo, ¿no? Es el mismo para nosotros. Dios mismo vino a nosotros. No hay nada más grande que Cristo. Y se nos dice que se nos ha dado. Dios dio a su Hijo por nosotros. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y Pablo ahora pasa a recordar que los Gálatas antes de estar en Cristo vivían en esclavitud y maldición, porque estaban bajo el sistema de cumplimiento del mundo para ser aceptados. Es como un recuerdo. Vamos a mirar cómo vivíamos nosotros antes. Dice aquí Pablo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea, ellos eran idólatras, adorando a sus ídolos. Nosotros también éramos idólatras, haciendo todo tipo de cosas para agradar a esa idolatría. Y esa idolatría los llevó y nos llevó a todo tipo de degradación moral, viviendo para los deleites y recibiendo terribles consecuencias. Pero viniendo Cristo a nuestras vidas, viniendo Cristo a la vida de los Gálatas, también fueron liberados de esa condición. Versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ellos conocieron a Dios, pero algo sucedió antes. Ellos fueron conocidos por Dios, fueron objeto de su amor. La palabra conocer no se refiere a un conocimiento académico, sino que implica amar. Ellos fueron objeto del amor libre, del amor inmerecido de Dios. En 2 Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. En 1 Corintios 8:3 Pablo dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y en Amós 3:2, hablando de Israel, leemos lo siguiente, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Eso no quiere decir que Dios desconocía cosas de las familias de la tierra y solo conocía las cosas de Israel. Dios conoce todas las cosas y a todas las personas. Aquí se refiere más bien a que ellos eran su pueblo escogido y amado. Entonces, ser conocidos hace referencia a ser amados, a ser considerados objetos del interés de Dios, pero no por ninguna razón, sino porque Dios sencillamente quiso amarnos. Eso es lo que claramente enseña también el libro de Romanos 8:28, que muestra ese preconocimiento, ese amor del Señor por algunas personas sin ningún calificativo, sin ninguna razón para merecer ese amor. Como lo dice también 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la razón por la que los Gálatas llegaron al Evangelio. O sea, ellos eran pueblo escogido por Dios, a quienes el Señor se reveló. Y lo que pregunta Pablo es, ¿cómo pueden volver a la esclavitud de ganarse la salvación cuando no depende de sus obras o justicia su salvación, sino que ellos habían sido amados por Dios desde la eternidad? Ellos no pueden ganarse la salvación para ser amados, sino que ellos son amados por Dios. Antes que diésemos la mínima muestra de amor, ya Dios nos había amado con amor eterno. Entonces, cuando estemos volviendo a los pobres rudimentos de este mundo, a tratar de ganarnos la aprobación de Dios por nuestras propias obras, recordemos esto: nosotros no nos ganamos el ser hijos de Dios porque hagamos cosas. Nosotros fuimos conocidos por Dios, amados por Dios desde la eternidad, cuando no estábamos ahí para hacer algo, cuando ni siquiera habíamos nacido, estábamos en el corazón de Dios para ser adoptados hijos. Y Pablo dice los débiles y pobres rudimentos, porque esas cosas no consiguen nada, solo dejan a las personas más frustradas y más esclavizadas de acciones, rituales y pecados terribles. Ante toda la riqueza que tenían en Cristo, ¿cómo podrían voluntariamente volver a ser esclavos de esas cosas? El amor eterno y soberano de Dios nos muestra que es en vano todo esfuerzo que hagamos para ganarnos la salvación. Es inútil y absurdo tratar de conseguir
por nosotros lo que se determinó desde la eternidad, lo que fue conseguido por el Hijo en su cumplimiento perfecto. Si Dios fue el que nos eligió y nos predestinó para ser hijos suyos, adoptados hijos suyos, y Cristo vino en el cumplimiento del tiempo para morir por esos hijos, y el Espíritu Santo nos aplica la salvación y nos confirma que somos hijos, ¿cómo vamos a pretender ganarnos la salvación por nuestra cuenta? ¿Cómo pretendemos ganarnos a ser hijos por nuestra cuenta? Y Pablo dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahora Pablo habla del presente, porque es claro que el problema actual de los Gálatas pues ya no era la idolatría, sino era la doctrina de los judaizantes, que era lo mismo, era el cumplimiento, en este caso, de las tradiciones y las leyes judías. Y aquí se hace referencia al Sabbat, días de luna nueva, las fiestas judías. Los Gálatas estaban viviendo como judíos, celebrando todas esas fiestas y tradiciones, y creían que con eso lograban ser hijos, lograban ser salvos. Y Pablo, aunque tiene esperanza en que los Gálatas son creyentes genuinos, les anuncia que si ellos siguen en esa doctrina de obras, es como si él hubiera perdido todo su tiempo al predicarles el Evangelio. Y aún más, Pablo está diciendo que tratar de ganarse la salvación en los dos escenarios, en el judaísmo, tratando de guardar perfectamente la ley, o en el mundo pagano, tratando de satisfacer las decisiones, las deidades paganas, es igual, es un estado de esclavitud, es un estado de frustración. Tanto el judío religioso como el gentil idólatra inmoral estaban perdidos, porque buscaban ganarse la salvación por su cuenta. Las personas pueden pretender buscar la libertad viviendo vidas completamente paganas o pretendiendo ser muy buenos y justos, pero en los dos caminos se pierde. Aún conociendo el Evangelio, como los Gálatas, las personas se pueden desviar. Nosotros podríamos resbalar también. Pero estos caminos, ya sabemos, dejan a las personas más perdidas, más frustradas y más esclavizadas. El problema era que, aunque los Gálatas podían retornar a esa idolatría y a la inmoralidad, su riesgo más grande no estaba tanto en la tentación de la idolatría como sí en la religión judía. Ellos habían llegado a desviarse en relación a una distorsión de cosas que estaban en la misma palabra. Estaban creyéndose justos por hacerse judíos, y eso es mucho más peligroso. Es más peligroso el que se cree bueno que el que está perdido en prácticas de pecado. Ese viene más fácil porque comprende que mucho es lo que se le ha perdonado. Pero el que se cree justo, ¿cómo haces para sacarlo de ese engaño? Es más difícil, es más complejo cuando una persona cree que tiene toda la justicia. Hermanos, todos tenemos ídolos del corazón. Un ídolo es cualquier cosa, incluso buena, que ponemos por encima del Señor. Y nuestra identidad de hijos nos lleva a un continuo ejercicio de despojarnos, de renovarnos y revestirnos del nuevo hombre. Buscar satisfacer lo que demandan nuestros ídolos o vivir para nuestros estándares es estar bajo esclavitud. Los hijos son libres, pero pueden caer. Por eso necesitamos profundizar en el Evangelio de Cristo y nuestra identidad como hijos. Necesitamos examinar si estamos viviendo como hijos o como huérfanos. Examínese, hermano, hermana. ¿Somos huérfanos? O sea, ¿estamos viviendo como huérfanos cuando somos hijos? Porque un huérfano pues no tiene a dónde ir, no tiene por qué va a orar si no tiene padre, ¿cierto? No tiene confianza porque los que tiene como tutores son desconocidos, no tienen la confianza con un padre, entonces no se atreve ni siquiera a ir a Dios, ni a hablar con Dios. Necesitamos confrontar nuestro pasado con la nueva realidad en Cristo. ¿Hay diferencia, mis hermanos? Porque podemos estar siguiendo la misma dinámica de ganar aprobación. Solo las formas y enseñanzas del mundo y la religión, lo que dirige nuestra vida, esas cosas son lo que nos justifica, nos aprueba. ¿De qué somos esclavos? ¿Del pecado y la idolatría o de la religión? Examinemos. No olvidemos que tomar ese camino es rechazar el Evangelio. Sería en vano conocer el Evangelio. Pero ahora conocemos la verdad, al Dios verdadero. Ahora somos hijos. ¿Y qué se espera de un hijo? Que imite a su padre, que disfrute y aproveche su relación de hijo, una comunión continua y creciente. Somos libres para no depender de la ley, pero para vivir para el Señor.
dependemos del Señor. ¿A qué nos invita esto? A que profundicemos en nuestra relación con Dios orando, dependiendo con confianza y sin temor. Tenemos el mismo acceso que tiene el Hijo al Padre. Eso es un privilegio enorme. Que vivamos bajo la identidad de hijos, que no disminuye ni aumenta porque fue conseguida por Cristo, nuestro hermano mayor. ¿Y qué hay mayor que Cristo? Hermanos, somos enormemente ricos y bendecidos, y Dios quiere que disfrutemos de esa gran riqueza desde ahora. Somos hijos y coherederos con Cristo, entonces no nos conformemos con menos. Somos diferentes a este mundo. En Él siempre amados, en Él siempre justos, en Él siempre hijos, en Él siempre herederos. El Señor les bendiga, hermanos.